Mi nombre es Pablo Gálvez Ortega, yo soy profesor asistente del Departamento de Promoción de la Salud de la Mujer y el recién nacido de la Universidad de Chile. En esta oportunidad vamos a ver el tema que tiene que ver con la prevención y el control de las infecciones asociadas a la atención en salud, que se conocen mundialmente por sus siglas como IAS. Vamos a ver en esta presentación entonces cómo podemos protegernos y cómo podemos proteger a los demás de estas infecciones. En esta presentación vamos a ver en primer lugar qué definimos como infecciones asociadas a la atención en salud. Vamos a ver cuáles son aquellos aspectos epidemiológicos que son importantes a considerar cuando hablamos de las IAS. Vamos a ver qué corresponde a la cadena de infección y finalmente vamos a ver cuáles son los factores de riesgo que aumentan la probabilidad de que se pueda generar una infección asociada a la atención en salud. Entonces, en primer lugar tenemos que definir lo que es una infección. Una infección va a ocurrir cuando un agente, que habitualmente es un microorganismo, ingresa al organismo de una persona. Y aquí se genera una respuesta inflamatoria, que es una respuesta a través de la cual el organismo, de una u otra forma, trata de eliminar a este agente externo que puede o no generar complicaciones en el organismo. Hemos visto entonces que hay infecciones que pueden producir una respuesta como aquellas infecciones que no pueden producir una respuesta. Pero siempre que esté presente un agente externo en un organismo humano, puede ser considerado infección cuando la cuantía del organismo es amplia. Las infecciones en ese sentido van a ocurrir habitualmente cuando hay los clásicos microorganismos como son bacterias, hongos, que están presentes, o parásitos, por ejemplo, que están presentes en un organismo huésped que vamos a ser nosotros, las personas. Estas infecciones en general se clasifican según ciertas características. Las infecciones asociadas a la atención en salud son aquellas que están relacionadas con el ámbito de la atención en salud. Y estas, así como antiguamente, eran denominadas infecciones nosocomiales, que ustedes probablemente las vayan a encontrar así en la literatura. Es exactamente lo mismo. Estas infecciones nosocomiales estaban principalmente relacionadas con aquellos procesos que se producían dentro de los centros hospitalarios. Hablamos de lo que es la atención cerrada, o sea, los hospitales, las clínicas, no necesariamente la atención primaria de salud, por ejemplo, los CEFAM, los consultorios. Después este concepto evolucionó y se empezó a ver que efectivamente las infecciones se concentraban en estos recintos y se llamaron a nivel internacional como infecciones intrahospitalarias. Después de esto, las infecciones se vieron que efectivamente se producían cuando habían procedimientos o cuando había una atención de salud en las personas. Y es por eso que el concepto se amplió no solamente al concepto de lo intrahospitalario, sino que también al concepto de la atención extrahospitalaria. Y es por eso que actualmente denominamos este tipo de infecciones como IAS o infecciones asociadas a la atención en salud. El mismo concepto está también traducido al inglés respecto a la tendencia o a la asociación de estas infecciones a la producción en la asistencia sanitaria. Ahora, para catalogar una infección como una IAS o que no fuera una infección de otro tipo, lo importante es que hay tres pilares fundamentales que nos van a guiar para hacer el diagnóstico de la infección. Uno, que la infección esté asociada a un procedimiento que haya sido realizado en atención en salud o a la inserción de un dispositivo externo. Por ejemplo, cuando yo instalo una vía venosa, que es un tubito, un canal, que se introduce dentro de las venas del paciente o del usuario, de la usuaria, estoy insertando un dispositivo que es externo a la persona. Y eso puede ser un foco de infección importante. Si es producto de esto, podemos determinarlo como una IAS. El otro pilar fundamental es cuando las infecciones se producen por organismos que son multiresistentes. Hay una serie de organismos que están catalogados a nivel hospitalario o a nivel de atención en salud que sabemos que si su infección es por este agente, probablemente es una IAS y no es una infección adquirida en la comunidad, por ejemplo. Y estos organismos se llaman multiresistentes porque durante muchos años han estado presentes en conjunto con el hábitat de los humanos, han infectado a humanos y lamentablemente han hecho resistencia a los principales antibióticos, que son los medicamentos que finalmente van a matar o eliminar estos microorganismos. Ya son resistentes, por lo tanto es difícil su erradicación y es así como aparece el concepto de organismo multiresistente. Finalmente, el otro gran pilar tiene que ver con las infecciones que son epidemiológicamente importantes. Hay infecciones que de un momento a otro empiezan a aparecer a veces en una sala de un hospital o a veces en un ala entera de un hospital y empiezan a crecer todo el hospital, genera infecciones, se transmite a otros hospitales, se transmite entre regiones, países, mundo entero, ¿ya? Estas infecciones que son epidemiológicamente importantes y que se producen producto de la atención en salud son las que también podemos denominar IAS. Desde el punto de vista de la epidemiología, que es la ciencia que estudia el comportamiento demográfico de las personas y en este caso particular, cómo las infecciones asociadas a la atención en salud se movilizan o generan problemas en la población,
nos indica cuál es la fuerza de esta problemática. Y es así como hay estudios que demuestran que 1 de cada 20 usuarios del hospital tendrá al menos una infección asociada a la atención en salud. Esto nos dice que las infecciones de este tipo son esperables, van a ocurrir probablemente, pero lo que nosotros tenemos que hacer es reducir la probabilidad de que estos eventos ocurran. El 70% de las IAS son prevenibles. Cuando se utilizan medidas que son demostradas por la evidencia, efectivamente vamos a ser capaces de que estas infecciones no ocurran en nuestros y nuestras usuarias. El 8% de los usuarios europeos que han asistido a un centro de atención en salud han tenido al menos una infección asociada a la atención en salud. Estas infecciones en general producen un alto costo, tanto económico como emocional, para las personas, para la familia y para los estados. ¿Por qué? Porque piensen ustedes que las personas en general ingresan a los centros de atención en salud sanos o con alguna enfermedad y se adiciona a esta condición una infección que es adquirida en el centro. Algo que nadie quiere que ocurra, pero lamentablemente en muchos casos es así. Y obviamente esto hace que se incremente lo que aparece aquí como días cama. Una persona que si va a hacer un procedimiento quirúrgico habitual, por ejemplo, y está hospitalizada 2 días, que es lo habitual, con una IAS se va a quedar hospitalizada quizás 5 días o 7 días para el tratamiento antibiótico o la detección de otras complicaciones. Y eso obviamente aumenta tanto el costo económico como el de las familias o de la misma persona, porque hay un compromiso emocional que tenía con el procedimiento, que iba a ser corto, que iba a salir de alta luego, los familiares también, y lamentablemente por este proceso hace que esto se extienda. Muchas veces esto se transmite también al personal de salud, ya que las personas culpan a las instituciones de que estas infecciones se produzcan. Y lamentablemente que les cuesta un poco comprender el hecho de que efectivamente ya estar en un centro hospitalario es un riesgo de adquirir este tipo de infecciones. En Chile, el año 2018, se demostró que existieron 6.724 IAS y 3.83 infecciones por cada 100 personas. Fíjense que es un porcentaje muy bajo, cerca del 4% de las personas se va a adquirir o adquirió en ese caso una infección asociada a la atención en salud, pero este porcentaje debería mantenerse siempre bajo y lo más cercano a cero posible. El 85,5% de las IAS se produce en centros de atención cerrada. Como les mencionaba, los centros de atención cerrada son aquellos que habitualmente corresponden a los de atención de alta complejidad, como hospitales, clínicas, por ejemplo, o atención por especialistas. En cambio, los centros de atención abierta corresponden habitualmente a los CEFAM, a los consultorios, ECOSF, etc. Por lo tanto, fíjense que la mayor cantidad de las IAS se produce dentro de los sistemas de hospitales o de esta índole, y esto tiene que ver con los factores de riesgo que vamos a ver a continuación. Desde el punto de vista de la vigilancia epidemiológica, que es un concepto en el cual se puede mirar globalmente o localmente el cómo las infecciones van apareciendo o se van transformando o van migrando. En Chile tenemos un programa llamado PNCI, que es el Programa Nacional de Control de las Infecciones Asociadas a la Atención en Salud, que funciona desde el año 1980 en nuestro país. Antes de eso existían programas similares que controlaban, pero aquí ya se establece como tal. En este sistema actualmente cuenta con la información de 181 hospitales, con un alto porcentaje de hospitales, de los cuales el 100% de ellos tiene una adherencia a la entrega de la información. Los hospitales o los centros de salud entregan la información de las infecciones asociadas a la atención en salud registradas al Ministerio de Salud, quien emite estos informes, y sabemos cómo está funcionando en nuestro país el control de estas infecciones. Entendiendo entonces la importancia de que prevengamos la aparición de estas IAS, pero sabiendo también de que van a aparecer lamentablemente en algunos casos, hay que comprender el cómo se produce la infección. Es así como aparece la cadena de la infección. Esta cadena es aplicable a cualquier infección, no necesariamente a las IAS, pero se produce en la misma forma. Y puede que muchos de ustedes ya conozcan esta cadena. Lo que hay es un patógeno, un microorganismo que puede ser una bacteria, un virus, un parásito o un hongo, que de alguna u otra forma se mantiene en un reservorio. El reservorio va a ser el lugar, la persona o el elemento donde este agente permanece como inactivo, en espera de transmisión. Y es así como que los reservorios pueden ser animales, personas, agua, superficies, etc. Y van a encontrar una puerta de salida o un medio de transmisión que va a permitir de una u otra forma avanzar hasta llegar a lo que llamamos el huésped susceptible. Entonces, desde nuestro reservorio sale por esta puerta de salida, que aquí como ejemplo menciona que puede ser el estornudar, el toser, las heces, etc. Y que van a encontrar un medio de transmisión que puede ser a través del contacto,
que puede ser directo, indirecto, o vectores. El contacto directo va a ser que finalmente haya un contacto directo entre el reservorio y el huésped susceptible. El indirecto es que puede ser a través de una superficie o otro elemento. Y el vector significa que hay un elemento que habitualmente son insectos o animales similares que transmiten finalmente el agente hacia el huésped susceptible. Tenemos una puerta de entrada que va a ser de nuestro huésped, que puede ser habitualmente aquellos puntos como frágiles donde ingresan estos microorganismos como la boca, la nariz, los ojos, heridas, por ejemplo, etc. Y finalmente llegan a un huésped que de alguna u otra forma se ve comprometido, quizás inmunológicamente o que tiene susceptibilidad para generar el proceso infeccioso. Y habitualmente hay factores de riesgo que van a permitir o que van a favorecer que una persona frente a otra tenga más probabilidades de adquirir este agente. Y es así como nuevamente se transforma este huésped receptor o susceptible en un transmisor del patógeno y vuelve a ocurrir el ciclo nuevamente. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo? Los factores de riesgo los vamos a clasificar. Estos factores de riesgo van a ser situaciones o condiciones a través de las cuales se aumenta la probabilidad de que una persona adquiera la infección asociada a la atención en salud. Y ojo, es aumentar la probabilidad. No quiere decir que efectivamente la persona que tiene esta condición, este factor, vaya a tener la infección, sino que es más probable que la genere. Por ejemplo, la edad es un factor de riesgo del usuario o de la usuaria. Esto quiere decir que las personas que son de mayor edad o de menor edad, lo que llamamos las edades extremas, tercera edad, cuarta edad o en nuestro caso recién nacidos como matrones que vemos mucho, tienen sistemas inmunológicos que están comprometidos o que no están bien desarrollados y por lo tanto son un huésped muy susceptible para las infecciones de este tipo. Los estados nutricionales que difieren a lo normal, el enflaquecimiento, la obesidad o el sobrepeso son factores que generan estados inflamatorios continuos, comprometiendo nuestro sistema inmunológico, por lo tanto favoreciendo la puerta de entrada de diferentes microorganismos. El estrés sabemos que está también asociado a procesos de compromiso del sistema inmunológico, por lo tanto una puerta de entrada nuevamente para nuestro huésped. La herencia. Hay factores genéticos que a veces determinan que personas sean más susceptibles o no a adquirir infecciones. La terapia médica. Cuando hay ciertos elementos propios de la terapia, del tratamiento, que quiere decir habitualmente con procedimientos invasivos, pueden ser puertas de entradas clásicas al generar heridas o otro tipo de alteraciones que van a favorecer que aparezcan las guías. Enfermedades y alteraciones físicas, como por ejemplo vemos en la imagen, una herida. Una herida es una puerta de entrada, una rotura, una pérdida de nuestra primera barrera protectora del sistema inmunológico, que es la piel. Eso obviamente aumenta la probabilidad de infección. Estos factores son sumamente importantes, pero lamentablemente son poco modificables. Por lo tanto, nuestra acción que puede, no en muchos casos, actuar frente a estas situaciones para reducir el riesgo y obviamente prevenir la infección. O sea, yo no puedo tratar la edad de un paciente o el estado nutricional tan rápidamente quizás, o la terapia médica, a veces es mejor hacer la terapia que no hacerla, por lo tanto no puedo evitarlo, etc. Por lo tanto son poco modificables. Sin embargo, hay otros factores como por ejemplo los ambientales que en muchos casos son poco importantes, pero sí son muy modificables. Los agentes se transmiten mucho a través del aire. El aire puede ser un factor de riesgo para la transmisión de agentes. Por lo tanto, si lo controlamos adecuadamente, sobre todo en los ambientes de salud, es factible reducir las probabilidades de infección. El agua también se puede manejar oportunamente y adecuadamente para poder prevenir las infecciones. Las superficies, cuando las superficies se manejan adecuadamente con soluciones desinfectantes, cuando se limpian entre cada paciente y elementos que vamos a ver más adelante, podemos también reducir la probabilidad. Y el manejo adecuado de los desechos hospitalarios. Todos los desechos hospitalarios se manejan de una manera específica para evitar que existan contagios de infecciones asociadas a la atención en salud. Respecto a la asistencia, también hay factores de riesgo importantes y estos son sumamente importantes y altamente modificables y es de aquí donde nosotros tenemos que apuntar a tratar de manejarlo. 1. Cuando hay procedimientos invasivos. Hay muchos casos en que si los procedimientos invasivos no son adecuadamente realizados y se pierden las técnicas que llamamos de asepsia y antisepsia, o sea, de prevención de la contaminación y de eliminación de agentes contaminantes, pueden ocurrir efectivamente infecciones asociadas a la atención en salud. Por lo tanto, si las personas están adecuadamente capacitadas, que es otro factor de riesgo, podemos reducir la prevalencia e incidencia de estas enfermedades.
La ausencia de normas o protocolos también puede aumentar el riesgo de infecciones. Los protocolos van a ser documentos que están publicados habitualmente en los centros de salud y que me dicen cómo hacer ciertas cosas. Eso hace que las personas no hagan las cosas como piensan que se hace o como aprendieron que se hizo, sino que estandarice, que todos lo hagan de la misma forma. Y esta misma forma que lo hacen está basado en la evidencia, no necesariamente en lo que llamamos aspectos empíricos, o sea, lo que yo he aprendido durante muchos años, no, en lo que la evidencia me dice que son las mejores prácticas. Otros factores que están involucrados también en las infecciones asociadas a la atención en salud tienen que ver con la hospitalización prolongada. Cada día que una persona permanece hospitalizada en un centro de atención de salud es un incremento del riesgo de adquirir una infección de este tipo. ¿Por qué? Porque hay agentes en los hospitales que son multiresistentes, porque hay mayor exposición a dispositivos invasivos, porque hay mayor disposición a procedimientos invasivos, etc. Por lo tanto, se puede producir una infección. Cuando las personas usan antibióticos y sobre todo no están recetadas o lo utilizan a libre demanda, puede que estén utilizando antibióticos que no corresponden para la gente que efectivamente se está utilizando o que no sean antibióticos de lo que llamamos la primera línea. O sea, la primera oportunidad que tenemos de tratar una infección con un antibiótico y están usando antibióticos de otra naturaleza o que no están recetados. Y eso hace que obviamente los microorganismos se hagan resistentes y por lo tanto permitan mantener la vida sobre el uso de estos medicamentos. Los procedimientos invasivos, ya lo hemos dicho muchas veces, fíjense que hay una punción en la imagen, o sea, cualquier pérdida de continuidad de nuestra piel, de las mucosas, u otro tipo o mantención de catéteres, etc., puede permitir este riesgo, lo aumenta. Lo mismo dispositivos extraños, cuando colocamos nosotros esta vía venosa que yo les comentaba, o colocamos sondas urinarias, por ejemplo, a través del meato urinario, para favorecer la eliminación de orina, o cualquier dispositivo que no pertenezca al organismo y que lo estamos introduciendo, puede ser un factor importante para producir una IAS. Finalmente, la localización. Hay unidades dentro de los hospitales donde hay más riesgo de que se produzcan infecciones y tiene que ver con el conjunto de los factores que ustedes ven en esta imagen. Cuando las personas, por ejemplo, están hospitalizadas en las unidades de cuidados intensivos, tratamiento intermedio, que a nosotros nos pasa mucho en la neonatología, donde los pacientes o los neonatos se hospitalizan en UCI, claramente hay más procedimientos, hay más riesgo, hay procedimientos quirúrgicos, por lo tanto esto se traduce también en más días de hospitalización, etcétera, etcétera, uso de antibióticos y puede generar un incremento en la probabilidad de las infecciones. Por lo tanto, si consideramos todos estos factores, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mantener la restricción al uso de antibióticos solo con indicación médica, evitar los procedimientos invasivos innecesarios, reducir el tiempo de permanencia de los dispositivos extraños, disminuir los días de hospitalización y ojalá tratar de mantener el menor cantidad de días posible a nuestros usuarios y usuarias en lugares de alto riesgo como es la UCI. Agradezco su atención y recuerden que pueden hacer todas sus consultas a través de los medios de comunicación que están disponibles para este curso. Muchas gracias.